Muy buenas noches, licenciado. Reciba un cordial saludo. Antes que nada, queremos agradecerle por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta entrevista. Le damos la cordial bienvenida. Me acompañan mis compañeros Elkin Villaris, Mare Fuentes, Mayerly Flores y Verónica Jarrín, y quien les habla, Evelyn Santana, estudiantes de la carrera de Educación Básica. En esta ocasión conversaremos sobre un tema muy importante para nuestra formación como futuros docentes, el desarrollo de talentos en el aula de clases. Es un verdadero gusto contar con su presencia. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, chicos. Bueno, me presento. Soy el licenciado David García, graduado en Ciencia de la Educación Básica, con, bueno, experiencia en lo que tiene que ver el área de educación, bachillerato y educación general básica, y con niños pequeños y un poco con lo que tiene que ver con capacidades especiales. Entonces, eh, parece que no me escucha. ¿Me está escuchando? Sí, sí, perfectamente, licenciado. Aquí con la lluvia no lo escucho mucho. Entonces, ¿cuáles son las preguntas del tema? Para iniciar nuestra entrevista, licenciado, ¿qué se puede entender por desarrollo de talentos en un aula de clases? Bueno, cuando hablamos de talento nos referimos a las diferentes capacidades que tiene un alumno en específico. En este caso, como estamos en el área de la educación, nos referimos, por ejemplo, a los tipos de inteligencia que tiene cada estudiante. Por ejemplo, inteligencia verbal, lógica matemática, artística, deportiva, etcétera. Entonces son básicamente talento tiene que ver o todo relacionado con lo que son las inteligencias. Ya ustedes me imagino que ya vieron la parte de las inteligencias múltiples, que cada estudiante tiene una inteligencia en particular. Por ejemplo, cada alumno tiene un grado de inteligencia en cada tipo. Por ejemplo, puede tener un 50% de habilidad o talento en lógica matemática, un 70% en artística, es decir, es variable. Los tipos de talento pueden ser variable o especializado en uno en concreto. Bajo mi experiencia, puedo decir que la mayoría de estudiantes tienen más de dos tipos de inteligencia en diferentes grados. Por ejemplo, unos tendrán talentos tal vez artísticos a un 50%, capacidades lógicas matemáticas en un 70%. Entonces, eso de los talentos está relacionado obviamente con los tipos de inteligencia múltiples y vienen en tipos y grados. Entonces, ya se pueden dar cuenta de que entonces hay talentos particulares y nosotros como profesor, o ustedes como futuros docentes, tienen que identificar el nivel y tampoco no obligar a un estudiante a eh, no obligarlo a que supere una capacidad en la que no tiene capacidad o inteligencia. Por ejemplo, muchos profesores tratan de obligar a un estudiante en particular que es bueno para artística, que es bueno para deporte, que obligadamente sea bueno en matemáticas, cuando ese no es su fuerte. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que deje de un lado la matemática, que deje de un lado las materias básicas como lengua y literatura, capacidad verbal, comunicación, sino que también hay que dejarlo que se enfoque o también que explore su propia capacidad o tipo de inteligencia. O en este caso, como ustedes tienen talento, que viene a ser lo mismo que inteligencia o tipo de inteligencia múltiple. Claro, exactamente, licenciado. Y cuénteme, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta un docente cuando trata de desarrollar los talentos de sus estudiantes? ¿Cuáles son esos desafíos que Mm, enfrenta un docente, dígame usted? Bueno, bajo mi experiencia, los principales desafíos son el tiempo. Sobre todo el tiempo, porque imagínense, en mi caso o en el caso de muchos maestros, tienen 7 cursos, 5 cursos o 45 estudiantes, lo que tiene que ver la parte pública. 45 estudiantes. Entonces no se puede básicamente enfrascar en un solo estudiante para explorar sus capacidades o sus talentos, porque es imposible que un profesor vaya a explorar las capacidades de un solo alumno. Y ahora imagínense 45. Entonces, complicado por el tema de tiempo y por el tema de también la cantidad de estudiantes.
yo sí enfatizo mucho en que los profesores deben no solo dar su materia o no solo dar su contenido, sino también tratar, yo siempre he tratado de explorar sus capacidades. Por ejemplo, yo a mis alumnos, bueno, este año no he podido porque recién estamos primer trimestre, pero le doy un test de inteligencia para explorar qué tipo de inteligencia son más capaces. En el tipo del test de inteligencia, no sé si ustedes lo habrán hecho, imagino que sí o no. Bueno, en el test de Sí, inteligencia son básicamente preguntas y respondiéndolas da un porcentaje de capacidad o tipo de inteligencia, ¿verdad? Que da 50, 70, 80 y son variables, o sea, puede haber dos o uno. Básicamente un talento. Entonces, dos factores importantes en la parte de que el docente no puede a veces explorar esas capacidades o sus talentos, que son el tiempo. Otra cosa también, nuestra educación está un poco cerrada. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ir más allá de lo que está en el currículum. No podemos explorar, no tenemos ese tiempo, no tenemos esa libertad. Entonces, primer factor, factor tiempo, factor también la cantidad de estudiantes que hay. Y tercero, un poco la parte del currículo, porque es un poco cerrada, ¿verdad? Cuando te hacen planificaciones, no pueden exceder el, el tiempo o el intervalo que hay de los temas. Entonces, para mí serían tres factores: tiempo, la cantidad de estudiantes que hay y la parte del currículo, que no hay esa libertad del docente. claro, es verdad, licenciado. Hoy en día la educación se ha cerrado mucho a lo que es que el estudiante, por ejemplo, el estudiante sea más capaz de poder desarrollar sus talentos hacia los demás, porque hoy en día tienen talento oculto, pero por vergüenza o situaciones que el miedo que sienten, ellos no permiten desarrollar ese talento tampoco, ¿verdad? Claro, y sobre todo en la parte pública es un poco más complicado porque imagínense que un estudiante tiene capacidades musicales y un colegio o una escuela no tiene los materiales para explorar ese tipo de capacidad. Entonces también hay otro factor, me olvidaba también eso, la parte estructural o la parte que el gobierno da, porque un estudiante no puede explorar sus capacidades si no tiene los materiales para hacerlo. Así ¿Alguna es. otra pregunta? Sí, ¿cuáles son las estrategias que usted puede considerar más efectivas para fomentar los talentos de los estudiantes dentro de un aula? Bueno, estrategia en sí, como le había dicho, también explorar los test de inteligencia múltiple, ese es uno. Otro, la observación para ver en qué capacidad o qué talento tiene cada estudiante, aunque sabemos que es un poco desafiante también eso. Estrategia en sí también sería integrar dentro de sus planificaciones otro tipo de actividades que también estimulen, ¿verdad? No solo quedarse con lo que está en el currículo, lo que está en la parte del contenido, también explorar, bueno, yo en mi caso lo trato de hacer, porque también tiempo limitado, mucha cantidad de alumnos. Entonces, lo que puede hacer también es expandir un poco los temas de que están en el currículo, porque son un poco cerrados, ¿verdad? Nuestra educación en papel es la maravilla, pero en un aula de clases ya cambia el asunto, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo ver la educación en un papel que ver la educación en la vida real, o sea, en el campo. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, desde su experiencia, ¿cómo puede un docente identificar los talentos de sus estudiantes? ¿Cómo lo explorar? Básicamente, y como les dije anteriormente, observación, indagación, estrategias tecnológicas también hay ahorita, demasiadas para realizar test, para realizar actividades pedagógicas con inteligencia artificial. Hay, por ejemplo, yo trato de explorar también las capacidades que tiene un alumno en la parte tecnológica también, no solo quedarse con las mismas de siempre, que son artísticas, eh, verbal, etcétera. También hay que explorar otros campos, por ejemplo, la parte tecnológica también está en expansión. Entonces también se pueden activar otros tipos de inteligencia, como la parte de inteligencia lógica, utilizando tecnología, obviamente, si es que se puede, porque obviamente, como le dije, una cosa es hacerlo en el papel y otra cosa es hacerlo en el campo. Entonces, estrategias, observación, test de habilidad o de talentos, ¿qué más?
integración de actividades que fortalezcan la observación de sus talentos, porque usted puede en su planificación, es un poco cerrada, pero usted es libre por ahí de meter ciertas actividades. Puede hacer uso del currículo oculto, que me imagino que saben que es el currículo oculto, ¿verdad? Ya vienen valores, vienen actividades, entonces puede un poco meter ahí en el currículo oculto ciertas actividades para explorar esas capacidades. ¿Ya alguna otra pregunta? Para finalizar, licenciado, ¿qué consejo les daría a nosotros que nos estamos formando para ser futuros docentes y deseamos contribuir al desarrollo de los talentos de nuestros estudiantes? Mm, sobre todo, no recaer en la repetición. No caer en esa repetición, no caer solo en presentar contenidos y ya, sino también explorar la parte, ya le dije, la parte que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Ya no solo quedarse ahí estancado en lo que tiene que ver un poco en contenido, solo contenido, contenido y no exploran lo demás. Ya le dije, también hay que explorar valores, lo que viene en el currículo oculto, obviamente no excederse, pero sí está, no quedarse solo con lo que está en el currículo, sino también expandirse, porque cada maestro es dueño de su clase, cada maestro puede fluir. Obviamente yo hago una planificación, pero también voy metiendo ahí ciertas actividades para fomentar la inteligencia o el tipo de talento. Por ejemplo, lo que hago mucho son lo que tiene que ver cuadros comparativos. Cuando el estudiante razona, piensa, conceptualiza, no solo se queda con copiar un contenido y ya, sino que explora, ¿verdad? Ese uno, ¿qué hace ahí? Explora su capacidad de retención, pensamiento crítico, reflexión, porque un cuadro comparativo necesita eso. No solo es copiar el contenido, no, sino comparar dos conceptos entre sí, ¿verdad? Diagramas de Venn, en la parte verbal, ¿cómo lo puede hacer? Formando grupos de exposición, exploran la capacidad verbal, el compañerismo, cómo exploran la lógica matemática, relacionando conceptos, ¿verdad? Que tienen que relacionar si tienen lógica o no, ¿verdad? Eh, ¿Qué más pueden desarrollar en la parte artística? Por ejemplo, enviar tareas que también exploran la parte artística. Si mando una tarea, por ejemplo, de la colonización en América o la extracción de minerales, bueno, porque esa es mi materia, que doy historia y cívica. Entonces, que también dibuje, ¿verdad? ¿Para qué? Está explorando dos cosas. Una, la parte del contenido del libro. Y dos, su capacidad que tiene para dibujar, pintar, etcétera. Y también aprende, porque si no aprende de la parte conceptualizada, también aprende el dibujo que hizo. Entonces está aprendiendo y está explorando sus capacidades o talentos. ¿Algo más? Ok. Para finalizar, licenciado, con nuestra entrevista, ¿qué consejo nos daría usted como docente a nosotros que nos estamos formando como futuros docentes y deseamos contribuir al desarrollo de los talentos para los Bueno, como un poco le dije anteriormente, no caer en la repetición, sino también que usted indague más de lo que le da el currículo, que no se quede solo con lo que está en el libro, con el contenido que se queda ahí, sino que explore otras capacidades, ¿verdad? Que busque estrategias para realzar esos talentos o para encontrar nuevos, ¿verdad? Que no se quede con la repetición que está ahí en su libro o en el currículo, sino también que explore otros tipos de didáctica, otros tipos de, perdón, otro tipo de, se me fue el hilo, perdón, otro tipo de gamificación, también puede utilizar la gamificación para realzar esos talentos. Sabemos que el estudiante también aprende mucho jugando. Entonces también explorar otros tipos de estrategias, no solo quedarse con el tipo del conductismo, también tratar que el estudiante realce él mismo su propio talento. O sea, usted tiene que ser no solo docente, sino que también tiene que ser guía para que el propio estudiante explore sus capacidades y las pueda realzar, ¿verdad? Claro, es verdad.
Bueno, licenciado, le agradecemos sinceramente, ¿no?, a usted Le agradecemos mucho. eh, por habernos ayudado a responder nuestras dudas y nuestras inquietudes en este podcast. Ok, muchas gracias, pasen bien. Me alegro haberles ayudado un poco. Sí, licenciado, se le agradece de antemano, de parte de todos los compañeros. Gracias por este espacio que usted nos ha brindado y que pase una buena noche, licenciado. Igualmente, que les vaya bien. Nelson